Ustedes seguramente la conocen. Inés trabaja el tema de innovación hace mucho tiempo. Y bueno, tienen allí su CV. Inés es licenciada en Sociología, realizó estudios en educación, en políticas públicas, es docente en diversas universidades y tenemos el gusto de tenerla en la maestría en Administración y Políticas Educativas de la Universidad de Itela. Fue consultora, es consultora internacional en Planificación y Gestión Educativa. Bien, fue funcionaria, fue subsecretaria de Educación de la Nación entre el 93 y el 99. Es autora de muchísimos libros, entre los cuales se destaca la trilogía. Es un libro que, 3 libritos que a mí me gustan muchísimo, que se llama La Escuela del Futuro. Es del 2002 ese libro, es increíble. ¿Por qué increíble? Increíble porque digo, pasaron, no justamente, pero digo del 2002, pasaron, no sé, 14 años de ese libro y sin embargo sigue siendo tan actual. Eso es lo que quiero decir, para entender qué hacen las escuelas que innovan. Creo que ese es el título de uno de los, ¿no?, de los libros. Yo lo enseño en mi materia. Bueno, con Inés la verdad que me une un gran afecto y una continuidad en los temas que trabajamos. Para mí en muchos aspectos es inspiradora siempre y maestra. Así que me da mucho gusto que este ciclo lo cerremos con Inés. Y tenemos para el final de la conferencia una sorpresa que les queremos contar y les queremos mostrar. Así que bueno, vamos a trabajar, vas a tener mucho tiempo, Inés, como hasta las 10, es bastante largo. Acá los oradores pueden explayarse, viste que ahora se habla todo cortito, no más de 15 minutos, no más de 10 minutos, bueno, podés hablar el tiempo que quieras hasta las 10. Y después vendrán las preguntas, como siempre. Bueno, les agradezco mucho que estén aquí otra vez y gracias por todas las veces que vinieron durante este ciclo. Bueno, adelante. Buenos días. ¿Se escucha así? De todas maneras. ¿Este en la mano? ¿Quiere los dos? ¿Los dos? Sí. A ver si lo bueno, a ver. Y hace un ruidito acá esto. Ah, sí, era el teléfono de ella. Bueno, de todos los títulos que dijo, nos dijo el más importante, que soy maestra normal nacional, con todo lo que eso implica, ¿sí? Por eso para mí el 2002 hasta ahora es lo mismo, digamos, es una trayectoria corta, no es tan larga. Pero lo que sí me pasó es que del 2002 hasta ahora he cambiado mucho en pensar qué hace una escuela que innova. Hoy les voy a dar otra versión distinta de la que está en el libro ese, porque si bien el tema de la innovación ya en aquel momento era una cosa que era importante, creo que hay muchas de las perspectivas desde las cuales hoy se mira la cosa y muchas de las posibilidades que hoy se abren, en aquel momento todavía no estaban tan claras. No sé si no existían, pero todavía no estaban tan claras como ahora, ¿sí? Entonces, voy a empezar por el tema de dónde estamos y de dónde partimos, ¿sí? Y voy a empezar con el tema de que no lloremos tanto. Todo está mal en educación. Desde lo que nos dicen de afuera, ¿sí?, hasta lo que nosotros suscribimos, ¿sí? Que los chicos no terminan tal cosa, que no se aprende lo de más allá, que en el aula no se puede no sé qué, que siempre todo es negativo. Y yo no digo que eso no sea verdad, digo que sí, que hay ese tipo de cosas. Por supuesto hay evidencia que lo señala, ¿sí? No vamos a mirar para otro lado, sí, los resultados no son buenos. Pero la discusión, si nos quedamos en discutir eso, ¿sí?, discutimos por cuánta fiebre tengo y no por qué es lo que causa esa fiebre. Y en tanto y en cuanto no seamos capaces de entender de dónde sale, no vamos a encontrar el remedio que necesitamos. Y creo que eso es lo que hoy está mucho más claro que hace 10 años.
y está mucho más habilitado para poder pensar desde ese lugar, ¿sí? Ya vemos que los síntomas son tan perdurables que las soluciones que estamos dando no son las que tienen que ser. Y entonces está más abierta, por eso digo, está más abierta la posibilidad de poder pensar que innovar es otra cosa. Hoy hay mucha más conciencia de que o hacemos algo muy disruptivo y muy alternativo o no vamos a dar con la solución. Todavía no sabemos bien qué, pero no hay el escándalo que podía haber producido hace 10 años hablar de cambio disruptivo. De hecho, hay toda una bibliografía internacional que trabaja con la idea, más allá de la innovación, habla de innovación disruptiva. O sea, ya con el término innovación no alcanza. Hay que pensar más en profundidad, ¿sí? Yo les voy a dar mi hipótesis de lo que yo pienso al respecto, lo cual no quiere decir que sea la verdad. Es un tema para que discutamos, es lo que a mí me parece en función de lo que leo, de lo que veo. Yo creo que la causa de la crisis está en que estamos viviendo una etapa de un cambio fenomenal. Estamos pasando de una era a otra. No nos damos cuenta porque estamos acá adentro. No nos damos cuenta porque los cambios, por más que ahora decimos que son vertiginosos, van dándose a lo largo del tiempo. Pero es nada más ni nada menos que pasar de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. Y uno podría decir, sí, todo el tiempo ha cambiado la sociedad. Pero acá lo fundamental que me parece es que afecta centralmente a la educación, porque se trata de una sociedad que para ser rica, para prosperar, para progresar, estaba basada en la producción de bienes materiales, que era la sociedad industrial. Y hoy, para ser rica, está basada en qué tiene la gente en la cabeza. Y esa es nuestra tarea. Entonces, por eso digo que este cambio afecta fundamentalmente a lo que nosotros hacemos, a la transmisión del conocimiento. Y ahí nos encontramos con un encorsetamiento que es de dónde venimos en educación. Estamos metidos en un modelo en el cual los límites del cambio están a la vista. Es cierto que muchas sociedades, además de muchas escuelas, pero en general muchas sociedades, hacen las cosas peor que otras. Entonces hay resultados distintos en lo que aprenden los chicos en unos y en otros lados, por problemas de cultura, por problemas de valores, por problemas de... No tanto por problemas de financiamiento, fíjese qué interesante. Hay mucho estudio en el mundo que dice que no está atado, no está relacionado el financiamiento con los resultados de la educación, con lo que aprende la gente en la sociedad. Mi idea personal al respecto es que hay como un límite en el cual, bajo el cual, sin ciertas condiciones, es muy difícil pensar que puede darse el acto de enseñar, ¿sí? Pero que de ahí en más, todo lo que uno agregue no hace lo mismo que si uno agrega un modelo nuevo de pedagogía. Entonces, ¿cuál es ese límite? No lo conozco. Me parece muy interesante que tampoco los que trabajan los temas de economía de la educación se pongan a pensar en ese límite, porque cuando dicen cuánta plata necesitamos, bueno, esto es todo otro rollo. Pero quiero decir, ¿qué pasa con nuestra escuela? La escuela fue brutalmente exitosa para un modelo de la sociedad industrial. Y cumplió su cometido, que fue alfabetizar, y que fue poner en la cabeza de la gente un modo de entender la realidad distinto al de la sociedad precedente. Porque la escuela también surgió en un cambio de era, y también surgió por un cambio de era. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria estudiábamos la época de los grandes inventos? Que estudiábamos y se nos decía que la máquina a vapor, la locomotora, la imprenta, habían sido grandes motores de cambio y habían afectado no solamente la producción de bienes y servicios, había afectado también la manera en que la gente vivía, ¿sí? La vida cotidiana de la gente. Y esto tenía que ver con ¿qué? Tenía que ver con que hacia 100 años, 150 años antes, se había producido una ruptura en la manera de pensar
había aparecido la ciencia experimental. Es decir, había gente que había pensado que el mundo no se movía solamente por lo que Dios decía, que era la lógica de la Edad Media y de la escolástica, ¿sí? Había empezado a haber gente que decía, no, hay una razón natural, un modo de funcionar de las cosas, ¿sí?, que se pueden estudiar. Y si uno comprende eso, puede operar sobre el mundo. Y a partir de eso surgen estos grandes inventos. Pero este modo de operar es un modo de operar que cambia de raíz cómo se entiende la relación del conocimiento con la naturaleza y con la vida. Es decir, como decíamos, de la escolástica, que pensaba que en realidad el hombre estaba sujeto a los designios divinos y todo pasaba por eso, a modos más racionales que entienden el mundo desde una concepción más racional. Pero esta racionalidad tiene una manera de ser, ¿sí?, que está básicamente armada desde lo que se puede llamar el paradigma de la ciencia experimental, que todos aprendimos en la escuela que el paradigma de la ciencia experimental es la relación causa-efecto, y esto se expresa en lo que se puede llamar la física de Newton, ¿sí? Newton planteaba que el universo, el mundo, es un todo ordenado, con reglas, leyes fijas y universales, y la ciencia lo que hace es descubrir estas leyes, porque si descubre estas leyes y sabe cómo funciona, puede usarlas para operar y para producir progreso. Y entonces esto es lo que genera el progreso universal. A medida que se va conociendo cada vez más cómo funciona la naturaleza, etcétera, etcétera, vamos a poder dominar más al mundo y entonces generar más progreso. Esta es la forma de pensar que está por debajo de la ciencia positiva, de la física de Newton, ¿sí? Este orden racional, universal y permanente, es lo que la escuela tiene como bandera para distribuir. Fíjense que en todos los casos la escuela pelea con las iglesias, porque cuestiona el saber divino, ¿sí? Entonces ahí hay toda una discusión muy grande de un orden con otro. O sea, la escuela es un producto de un salto epistemológico de la humanidad. La escuela es la manera, la forma en que la modernidad entiende cómo hago para dar conocimiento a todos diferente del que daban las iglesias. Y eso lo cumplieron, como les digo, espectacularmente. La prueba está que dicen que cuando fue el cambio del año 1000, hubo una serie de mitos y la gente se suicidaba en masa porque iba a haber alguna desgracia, etcétera, etcétera. Y cuando fue del 1999 al 2000, todos festejamos. Lo único que teníamos el miedo de la famosa cosa esta de la computadora, del efecto 2000, pero vimos desde lo que empezó a pasar del otro lado del mundo, en China, para acá, en la India, que todo el día fue un día de festejo, porque entendíamos qué estaba pasando. Entonces, ¿por qué? Porque hay un modo de entender la realidad de manera distinta. Y de nuevo quiero asentar que ese es un éxito de la escuela. Es un éxito de cómo fue ordenado esta cuestión. Pero a mediados del siglo XIX, todavía cuando la escuela se estaba armando, vino un señor que dijo: las reglas no son tan universales, hay evolución. Le tomó 30 años desde que lo descubrió hasta que lo publicó. Darwin formula la teoría de la evolución a los 25 años, cuando da esta vuelta al mundo, pero recién 30 años después lo publica, porque a ver si le pasaba lo de Galileo. ¿Cómo se enfrenta a un modelo mental y a una forma de pensar el mundo que era distinto? Estaba contracorriente. Pero eso no fue todo, eso no fue todo. El siglo XX es donde se hace la gran ruptura. En el siglo XX hay 3 hitos que los que estudian las ideas plantean que son hitos
fundamentales para pensar este cambio epistemológico. En 1905, Einstein escribe su famosa tesis sobre la teoría de la relatividad. Fíjese el nombre, contra un paradigma que decía que todo era rígido, permanente, universal, viene un tipo que dice no, hasta el tiempo y el espacio es relativo. Que es realmente una mirada muy disruptiva. Einstein y otros científicos producen también una segunda ruptura, que es la teoría cuántica. No me digan que se las explique, porque no tengo la menor idea, pero sé que es muy disruptiva respecto a cómo la física define toda una serie de cosas, ¿sí? Y ya a mediados del siglo XX, entre los 40 y los 50, culmina el trabajo de una serie de científicos, que uno, si me da un nombre paradigmático, es el de Ilya Prigogine, que descubren o que plantean que en realidad el universo es un conjunto de sistemas complejos no lineales. Sistemas, es decir, conjuntos de cosas complejos, llenos de vericuetos y no lineales. O sea, no es que a cada causa corresponde un efecto y a cada efecto corresponde una causa. Es un pensamiento mucho más sistémico, mucho más abarcativo, y a esto agreguémosle una o dos cosas más. Por ejemplo, en este modo de entender la realidad hay un papel fundamental del tiempo, ¿sí? Para Newton no había, si había reversibilidad para atrás y para adelante, se podía repetir las cosas. Esto no, acá genera la historia, ¿sí? Y la historia se genera a partir de un concepto que me precio de ser latinoamericana, porque los descubren o lo colocan en la historia de las ciencias dos chilenos, Maturana y Varela, que dicen que estos procesos del universo son autopoiéticos. Esto quiere decir, la dinámica de estos sistemas no lineales no está escrita ni nadie la conduce, se conducen a sí mismos. Con un componente, que eso también es contrasentido de lo que nosotros pensamos, con un fuerte componente de azar. Esto quiere decir, no se puede predecir, como decía Newton. Se puede predecir a corto plazo, pero a largo plazo no. Y vean todas estas cuestiones de las megatendencias y todo esto que muestran justamente esto, que es lo que se pensaba en un momento. Esto quiere decir que si la historia no es lineal, las tendencias son relativas para entender los fenómenos. Esto es tan contracultura a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros fuimos formados, que nos cuesta entender, nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo y nos cuesta ver cuáles son las consecuencias de esto en nuestra vida cotidiana y sobre todo para nuestro tema. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Y por qué esto en 100 años no llegó a la escuela? Que yo les digo, Einstein es de 1905 y el movimiento esto de lo que se llama la revolución silenciosa del saber, que es este paso de la ciencia positiva a la ciencia de la complejidad, que tiene su matemática propia, que tiene su modo de ver la historia propio, que tiene su geometría, que son los fractales propios, es decir, hay toda una serie de lucubraciones sobre esto, mucho más armada de lo que nosotros conocemos, porque una de las cosas que nos pasa en el sistema escolar, y de ahí voy al tema de qué es innovar, es que estamos al margen de los procesos de cambio del modelo de conocimiento y no estamos cerca del mundo científico, ¿sí? Seguimos planteando nuestro currículum, nuestra propuesta educativa, nuestro recorte de lo que se tiene que aprender en términos de un modelo epistemológico que ya no es. Ustedes me van a decir, ¿para quién no es? Yo esto no lo vi en ningún lado. Pero es lo mismo que pasaba cuando surge la escuela. El modelo de la ciencia positiva tampoco estaba en la sociedad. Está ahora en la sociedad porque la escuela lo puso. Entonces creo que uno de los retos no sé si hablar de la escuela, pero del sistema educativo o de
de lo que sea ese formato que en el futuro se va a armar para distribuir conocimiento, en donde creo que la escuela va a estar incluida, pero creo que va a ser mucho más que la escuela, porque si es cierto que en la sociedad esta del conocimiento hay que aprender a lo largo de toda la vida, no vamos a tener a la gente en la escuela toda la vida, vamos a tener que pensar cómo se complementa, cómo se relaciona, cuáles son las otras instancias, qué le toca a cada una, etcétera, etcétera, como parte de esta lógica de la innovación. Bueno, una de las cosas más impresionantes y más importantes para pensar cómo esto impacta a la escuela es esto que digo, cómo se divide ahora en el mundo del conocimiento, cómo se divide el saber. Nosotros heredamos, y todavía tenemos en práctica, un modo de dividir el saber que tiene que ver con la ciencia experimental. La ciencia experimental cumple un papel dentro de la historia de las ideas de descubrimiento del mundo. ¿Cómo es el mundo? Entonces, tengo que disecarlo para poder y describirlo para poder entenderlo. Aparecen las taxonomías, por ejemplo, como forma de organizar el conocimiento, etc. Pero sobre todo aparece una división muy clara en lo que le toca a cada campo. Entonces la física no es lo mismo que la química, la historia no es lo mismo que la geografía, aparecen estas asociaciones reales o lo que sea de matemáticos, esto, aquello, que era donde se discutían todas estas cosas, unas separadas de las otras. ¿Sí? El modo de organizar el conocimiento eran las disciplinas. Esto fue lo moderno a lo largo del siglo XIX y por eso nuestro sistema escolar adopta esta forma. Pero fíjense, hace unos 3 años los premios CONEX fueron para científicos, acá en la Argentina. Dieron premios a 100 científicos argentinos. Yo recorté la noticia del diario, todavía me manejo con el diario y los recortes. Bueno, eso aparte, digo por los comentarios que hacen mis hijos al respecto. Porque mi mamá hacía lo mismo, Entonces yo recorté, y de esos 100 científicos estaban el nombre de la persona y la disciplina a que se estaba premiando, ¿sí? Esos científicos estaban premiados en 80 disciplinas. 40 yo no tenía idea que existían, ¿sí? Y de estas 80 disciplinas, ¿qué les digo? 10 estaban dentro de lo que nosotros podríamos decir esto está en el currículum escolar. Las otras, ni idea. Entonces yo digo, eso es lo que se premia en la Argentina, ¿sí? Como gente que hace ciencia. Y nosotros decimos que el sistema escolar es el currículum, es el recorte de conocimiento válido que corresponde para la comprensión de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es conocimiento válido hoy? Para el mundo que genera conocimiento. Para el mundo que genera conocimiento, para la sociedad del conocimiento. Entonces, a mí me parece que un punto fundamental es qué conocimiento distribuimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy el mundo del conocimiento organiza el conocimiento no en términos de campos disciplinares, sino en términos de problemas. Un gran avance en el siglo XX del conocimiento científico se da, por ejemplo, a partir de que se produce en los años 60 esta reunión de la OPEP, la reunión de los países que producen petróleo, ¿sí? Que tienen como estrategia política restringir la canilla de petróleo para aumentar los precios, que esto impacta en el primer mundo, etcétera, etcétera. Entonces el primer mundo sale rápido a financiar investigación sobre energías alternativas. Y Internet y todo lo que vemos tiene que ver con las necesidades de la Guerra Fría. Y el genoma humano tiene que ver con el cáncer y el SIDA. Es decir, los grandes avances de punta tienen que ver con el compromiso del mundo académico de resolver grandes problemas. O sea, hoy el conocimiento no se agota en el desarrollo de teoría, que era la lógica de la ciencia experimental. Hoy se requiere
que el conocimiento tenga aplicaciones, no digamos prácticas, pero aplicaciones para resolver problemas, para comprender el funcionamiento de problemas. Y los problemas no se cortan por disciplinas. Los problemas tienen siempre intersectando más de un campo disciplinar. Por eso el tema de la interdisciplina, la intradisciplina, etcétera, etcétera. Pero nosotros en la escuela seguimos con un currículum por disciplinas y no vaya a ser que alguien que tenga título en química vaya a dar algo de física. No me corresponde, no es mi pedacito. ¿Sí? Y tenemos también un mecanismo maravilloso para hacernos a un lado cuando aparecen todas estas cosas. Porque nosotros enseñamos algunos problemas, por ejemplo, la ecología. ¿Y cómo hacemos para enseñar eso? Para ponerlo en el currículum. ¿Qué profesor enseña ecología? ¿Perdón? Lo parten en pedacitos o es transversal. Los transversales son la mágica palabra que tenemos para decir, ¿saben qué? Los científicos que organicen como quieran, nosotros seguimos usando nuestro lenguaje disciplinar y bueno, si tenemos que hacer un pedacito de cada uno, hagamos. Pero ni siquiera llegamos a decir, bueno, entonces 3 profesores juntos que lo enseñen. ¿Sí? No, que se haga en la cabeza de los chicos. Nosotros seguimos organizando como querramos, como la lógica. Entonces, hoy los retos de la innovación son mucho más duros que hace 10 años. Hoy sabemos todo esto. Esta discusión no existía hace 10 años. Y lo que es peor, esta discusión, porque yo lo he tratado de rastrear, no ha llegado al currículum todavía. Sí, yo hablo de esto con los curriculeros y se mueren. Les parece que es una cosa esotérica. Y yo digo, pero el currículum es el modo que tenemos de organizar el conocimiento válido para la transmisión, todo el cuento ese. Y entonces, ¿dónde está? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Por eso me parece excelente la decisión de los finlandeses. No muchas cosas que hacen los finlandeses creo que son, pero el tema de que suprimen las disciplinas y en el 2020 van a tener a todas las escuelas, y fíjense, los jesuitas de Barcelona están haciendo lo mismo, es decir, la tendencia es, y además esto tiene que ver con por qué no entran las competencias famosas en la escuela, porque la competencia es hacer, y hacer es sobre un problema, y el problema hay que entenderla no desde una disciplina, sino desde una mirada, ¿sí? Entonces, mi secuencia simplista es esta. No hay posibilidad de innovación en serio si no hacemos un cambio epistemológico, que no es un problema de una escuela, de una persona, es un problema de un sistema, y esto va a tardar, y por supuesto va a haber escuelas que lo puedan hacer antes, otras después, gente que lo comprenda, gente que pasa en toda reforma. Pero el punto central para mí es no hay capacidad de cambio real, innovación profunda, si no asumimos el papel que nos corresponde frente a la transmisión del conocimiento válido hoy, que es el conocimiento que es epistemológicamente distinto que la propuesta que tenemos, y lo que es peor, epistemológicamente distinto a como nosotros pensamos. Pues nosotros pensamos con pensamiento lineal, porque así fuimos formados. Entonces, pegar ese salto no es simple, ¿sí? Pero eso quiere decir hacernos cargo de que hoy la formación que necesitamos dar para nuestros chicos es una formación que les permita operar con el pensamiento para resolver problemas. Y si yo voy a meterme eso en serio, voy a meterme en esa tarea en serio, para operar con el pensamiento necesito que haga cosas. Y ese hacer es un hacer sobre la realidad que tiene que ver con entenderla multidisciplinariamente, si quieren, ¿sí? Entonces, hoy la pelea en educación para innovar en serio es una pelea epistemológica, que es muy profunda, porque tiene que ver con modelos mentales. Modelos mentales que son los que finalmente hacen que uno haga, porque según cómo se comprende la realidad, uno
va planteando. Es decir, salir del modelo lineal y pasar al modelo complejo no es fácil. Miren, esta cuestión de la complejidad no nació en las ciencias sociales, aunque por supuesto hoy existe para todos los campos de conocimiento. Básicamente nació en la física y los cuestionamientos principales se hicieron en la meteorología. Fíjense que los meteorólogos no dicen mañana lluvia, dicen mañana X probabilidad de lluvia. ¿Cuántos de nosotros pensó que eso tiene que ver con un modelo diferente de comprender la causalidad? Este es un tema para trabajar en la escuela, por ejemplo. ¿Por qué en meteorología se dice probabilidad de lluvia tanto? ¿Por qué no pueden saber los meteorólogos de verdad cuánta lluvia va a haber mañana? Y porque justamente en la meteorología aparecen tal cantidad de variables que se mueven azarosamente, como les digo que es una de las características de este modelo, que es imposible predecir. La matemática tradicional no da para poder saber qué pasa acá. Y entonces ha aparecido en matemática lo que se llama la teoría del caos, que no es lo que nosotros entendemos normalmente por el caos, no es que no haya orden, pero hay un orden que ellos llaman caótico, ¿sí? Para poder entender eso. Pero así todo, se hacen cargo de esta parte de azar y se habla de probabilidad. Entonces, con lo que quiero decir que esto ya está entre nosotros, ¿sí? Aunque no nos damos cuenta porque todo lo miramos con la anteojera que tenemos en la cabeza, que es la lineal, ¿sí? Cuando los chicos tienen, nosotros decimos atención dispersa. Hoy los que estudian esto dicen atención múltiple. Fíjense la diferencia, ¿sí? No es dispersa, es múltiple. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos acostumbrados a un pensamiento lineal. Si tiene que atender, que atienda yo esto. No, hay posibilidad. El ser humano tiene posibilidad de atención dispersa. Y uno dice, estaba escuchando esto, estaba estudiando, y sin embargo hoy sabe lo que tiene que saber. ¿Cómo hizo? Yo no podría. Y sí, no, porque nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que encerrarnos y fijarnos en una sola cosa. Lo que quiero mostrar es que esto, aunque no nos damos cuenta, ya nos está rodeando y forma parte de nuestra misma cotidianeidad. ¿Por qué tenemos tal dificultad de producir el cambio en nuestros sistemas escolares, en nuestra escuela? Yo creo que este cambio de era, así como nos ha cambiado la manera en que nos relacionamos, nos ha cambiado la manera en que nos divertimos, nos ha cambiado la manera en que comemos, nos ha cambiado la manera en que consumimos, también ha cambiado la demanda y el mandato que le da a ese espacio que llamamos escuela, que es cómo y qué conocimiento hay que distribuir. Fíjense, la escuela de la ley 1420, la escuela tradicional, tenía como mandato, y lo cumplió muy bien, enseñar a leer y escribir y conocimientos básicos, etcétera, durante la niñez en la escuela. Y esto fue un sistema muy eficaz y muy eficiente, y así se hizo. Hoy en día, este mandato cambió. Hoy el mandato del sistema escolar es aprender, ¿sí? O sea, aprender a aprender, las competencias del siglo XXI, que nadie sabe muy bien qué son, pero sabemos que es más que leer y escribir, y yo creo que nadie sabe muy bien qué son porque no se ha dado esta discusión epistemológica de qué es lo que realmente está en el fondo como que es lo válido para enseñar. Ya no durante la niñez, sino a lo largo de toda la vida, y por lo tanto no solo en la escuela, sino en muchos y variados entornos de aprendizaje. Ahora, o sea, el mandato simplista, en términos de lo que hoy podemos ver, que es enseñar a leer y escribir en la niñez, en la escuela, hoy es aprender las competencias del siglo XXI a lo largo de toda la vida en entornos de aprendizaje diferentes. Y este nuevo mandato queremos que encaje en estas escuelitas pobrecitas que tienen aquel mandato así chiquitito. Y
no, tampoco tenemos como, digo, para mí lo que más me pone nerviosa es que no tenemos estas discusiones. Porque obviamente no vamos a mágicamente saltar de un lugar a otro. No tiene sentido. En educación la terapia de shock no creo que funcione. Pero sí tendríamos que tenerlo en la cabeza, discutirlo y hablarlo cuando hablamos de innovación. Porque ¿qué quiere decir aprender a aprender? Entonces ahí podemos tener una serie de innovaciones. ¿Qué quiere decir competencia del siglo XXI? Entonces ahí podemos ponernos de acuerdo en que el currículum cambia, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir a lo largo de toda la vida? Bueno, ¿qué otras formas de aprender hay a lo largo de toda la vida? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que después se pueda seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida? ¿Cuáles son los otros entornos de aprendizaje? El mundo es el entorno de aprendizaje. En cada uno de sus espacios, cuando uno se divierte, cuando uno trabaja, cuando uno tiene un hobby, cuando uno charla con amigos, ¿qué aprende? ¿Y cómo aprende? ¿Y cómo aprende distinto el grande del chico? Porque nosotros hasta en la capacitación docente hacemos que el docente entonces es un chico. Hasta en las reuniones de padres hacemos que el padre es un chico. Tenemos un solo formato de cómo se enseña. ¿Sí? Se ríen, a mí me ha tocado vivirlo. Bueno, digo, el replanteo que hay que hacer es muy profundo, pero yo creo que no hay que ponerse nervioso. Nosotros no lo vamos a cambiar, pero sí podemos poner las dudas, las semillas, las maneras, los planteos para empezar a caminar en este camino, que es un camino de generaciones como fue el de armar la escuela. No es rápido y de uno. O sea, el gran salto es un salto de un sistema de enseñanza tradicional. Estas cosas que están escritas acá, todos las conocemos, las inteligencias múltiples, que el docente y el alumno enseñan. Bueno, son todas cosas que están puestas ahí para plantear que lo que estoy hablando no es de cosas diferentes de lo que hasta ahora han hablado, sino de verlas en otro contexto, ponerlas en otro lugar para poder aprovecharlas con más profundidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que la educación no está en crisis, la educación está mutando. ¿Y cuál es la diferencia? La crisis es un desorden de los componentes de un sistema que en un momento determinado se vuelve a armar. Es una respuesta a una dificultad del ambiente, una enfermedad que uno tiene, que después cura, etc. Una mutación es un gen que cambia y que produce otra especie. Yo veo así la necesidad de cambio en la educación. Y esto no es decir la escuela de antes o esta escuela que tenemos no sirve. Esto es reconocer que fue muy buena y que estamos frente a una necesidad de reutilizar algunas de estas cosas para poder construir otras. Para poder pegar un salto y no asustarnos de este salto, porque es un salto que viene con paracaídas. La sociedad se encarga de eso. La sociedad no nos deja cambiar muy fuerte, pero somos nosotros los que tenemos que plantear cuál es la manera, cuál es el camino, cómo se hace. Hay muchos emergentes, hay, bifurcaciones, pero a mí me parece que puse el énfasis en estos dos problemas, ¿sí? Que el modelo clásico es un modelo que es como que hay una sola forma de ser escuela, una sola forma de organizar la clase, una sola forma de plantear el currículum. Creo que esto es uno de los temas duros que hay que plantear para poder empezar a cambiar. ¿Cuál es la forma que más me resulta para mi escuela, para mis tipos de chicos que tengo, para la cantidad que somos, para toda una serie de cosas? Y la otra cuestión es la cuestión de la normativa. Porque el sistema está armado, el sistema de normas está armado para el modelo que fue. ¿Sí? Y, hay que vérselas con esto. Vamos a ver un ejemplo de una escuela que ha cambiado, de un sistema de escuelas que han cambiado. Muchos de ustedes quizá lo conocen. Son las escuelas de los jesuitas de Barcelona, que están en el medio de un cambio muy interesante, un cambio que va en la línea de todo esto que digo. Hace 4 años que armaron una fundación a donde fundamentalmente está dirigida por un CEO de una compañía
que trabaja con innovación en compañías, o sea, en empresas, y los jesuitas trajeron a esta cabeza para pensar el cambio. Se hizo 2 años, el primer año, de discutir entre todos los docentes de las 7 escuelas que ellos tienen en Barcelona sobre qué es lo que queremos, qué pensamos que tiene que ser la escuela ideal. Con reuniones muy exigentes para buscar realmente una utopía, a punto tal, que nos contaba el jesuita que está organizando esto, que por supuesto pasaba lo mismo que pasó acá, que pasaría acá. Empezamos a pensar el futuro y decís, pero eso no se puede, pero no tengo esto, o eso es una utopía, o qué sé yo. Dice que tuvieron que tomar la decisión de decir que ese año lo iban a dedicar a soñar. El que traía un tema de esto no se puede, automáticamente se iba de la reunión. Y lo hicieron con 3 personas. Y después eso les permitió poder pensar la utopía que querían llegar. Al año siguiente se dedicaron a prepararla y hace 2 años empezaron con en una escuela, son 7, en una escuela el área de jardín y en otra escuela lo que sería para nosotros la secundaria inferior. Y piensan en el 2020... ¿Es el Montserrat? No, pero está muy inspirada en el Montserrat, según nos decían. Sí, pero no es el Montserrat. Y bueno, para el 2020 piensan tener las 7 escuelas, pero fíjense, empezaron y se toman su tiempo para poder seguir, etcétera, etcétera. ¿Me pueden poner el video? ¿O cómo es el tema este? A ver, no. Hay que ir a... ¿Está en el escritorio? Está acá. Está acá, ¿no? Sí. Ahí al lado. Esta. Acá. No, acá. Ese. Ahí. Ah, sí. Acá. Agregamos la Sí, pantalla. pero... Ahí. Sí. Yo quedé muy contento con mi colegio. Porque Nuestra generación en principio era, porque nuestra a nivel generación europeo estamos muy bien ahora representa que los críos Ahora han tenido que representa que buscar- los críos han tenido que buscar, las escuelas tienen que buscar su sistema para recuperar un poco el nivel. Los alumnos desmotivados, las clases muy costosas, resultados académicos que por mucho que repitas las actividades no acaban de mejorar. Coger el libro y leer lo que hay y comentar, lo puedo hacer ahora como hace 20 años. A los profesores no ha hecho falta convencerles porque ya era un grupo de profesores que pedía un cambio inminente. Es un modelo educativo que intenta poner en el centro al alumno, es decir, que él sea el protagonista del aprendizaje. Este proyecto lleva unos 7 o 8 años preparándose. Hay un proceso largo de participación de padres, de alumnos, de familias, preguntándonos qué esperan del colegio. Se ha ido definiendo qué es lo que queríamos y ahora estamos en el cómo. Open your eyes to see. No es que no haya exámenes, es que no hay el sistema de evaluación antiguo. Los horarios, las materias, todo esto se ha flexibilizado. Y no es que no haya libros, es que no siempre el material sale de los libros. Así que hay libros, pero también hay páginas web, también hay proyectos creados por los profesores. El mundo es un aula. Pues portes i barregem, treballem. Normalmente trabajamos en grupos de 4 o 5 y claro, tú das tu opinión dentro del grupo, pero luego sale una opinión grupal. ¿Alguien quiere comentarlo, compartirlo con los compañeros? Blanca, por ejemplo. Yo me he puesto un 4 porque lo hemos hecho muy bien y al final hemos podido salir al patio. Te tienes que preocupar que todo el grupo vaya bien, no solo te tienes que preocupar por ti, sino que para que todo el grupo vaya bien, tú te tienes que esforzar más. Vale, muy bien. Empezamos. A ver, vamos a hacer hoy la presentación del día. Antes estabas en tu clase, encerrado, hacías la programación que tenías que hacer. Ahora somos un equipo de profesores
y estamos siempre 2 o 3 profesores dentro del aula. No es como antes, que era una asignatura, que estás una hora. En cada proyecto se trabajan unas 3 asignaturas. Hay algunos que el centro es naturales o es la prehistoria y alrededor se trabajan todas las demás áreas. El aprendizaje por descubrimiento guiado, basado en los proyectos, hace al alumno mucho más autónomo en su aprendizaje y conecta su aprendizaje, lo vincula al mundo real. Van más libres, no van tan dictados, se les está todo el rato preguntando hacia dónde quieren ir. Ahora vamos pensando, escribimos si todo aquello que nos habíamos propuesto de cambio lo hemos conseguido durante estas semanas de Cuaresma. Antes había la asignatura de religión, que eran 2 horas a la semana, y ahora hay proyectos, cada trimestre hay un proyecto que tiene sus horas dedicado, pues el último era Mira con los ojos de Jesús. A mí me gusta cómo hacen las clases, pero prefiero las que hacemos nosotros, porque hay mucha gente que no se le da bien trabajar en grupo. Yo creo que también tienen un poco de envidia, porque a ellos no les ha tocado de tener este privilegio. Si ahora me preguntas una cosa que he estudiado hace 2 años, lo más probable es que no te lo pueda contestar. Entonces, ahora se te queda más en la cabeza. Los padres ven que el niño se levanta con ganas para ir al colegio. Hemos preguntado algunas veces a los niños, ¿vamos a volver como el año pasado? No. Ni uno quería volver, ni uno. ¡Estimo clase! ¡Y ya dame clase! Bueno. No veo. Acá. ¿Qué pasó ahora? Bueno, entonces, digo, mucha preparación, las actividades con mucha acción, actividades dentro y fuera de la cabeza, o sea, mucha cosa hecha con la mano, en grupo, una resignificación del aula. Vieron que no tienen paredes, no sé si se dieron cuenta que en la del jardín están como arriba en una terracita y abajo hay otros chicos, es decir, hay toda una replanteo de cómo son los grupos, dónde están, quiénes son los profesores. Tienen clases de 60 y 70 chicos con 2 o 3 profesores, etcétera, etcétera. Es decir, es una alternativa totalmente diferente, es una forma desde el espacio, el currículum. Entonces, si uno puede plantearse en términos de la innovación algunos hitos, algunas cosas que uno podría plantear, bueno, ¿qué sería una escuela del siglo XXI? ¿En qué cosas podemos llegar a pensar de producir cambios? ¿Sí? Bueno, lo hemos hablado bastante. Para mí una de las cosas fundamentales es funcionar por proyectos. Es decir, que es la manera de dejar de lado las disciplinas, ¿no es cierto? En algunas áreas, no en todas. Nos decían, justamente el lunes hubo en Flaxo una reunión donde estaban los jesuitas contando esto y nos decían que ellos en un 15% del currículum no lo han resuelto con proyectos, tienen algunas materias que las siguen manteniendo como asignaturas, pero la mayor parte del tiempo, la mayor parte están en eso. Bueno, la evaluación, no por exámenes, sino por desempeños, por logros hechos, y no en un momento determinado, sino dejando que cada chico vaya haciendo. Los libros no son solo una alternativa, hay páginas web, etcétera, etcétera. La autoevaluación, ¿vieron cuando la chica dice yo me puse un 4 porque, etcétera? Es decir, esto tiene que ver con la metacognición. La evaluación es importante por la metacognición, saber dónde estoy en el esfuerzo que estoy haciendo y además saber por qué no me resulta y qué tengo que mejorar, ¿sí? Solidaridad en el aprendizaje de los otros compañeros. Esto es fundamental y ellos nos decían, los jesuitas, que esto les resuelve el tema del bullying, porque se hacen cargo de las dificultades de los otros y ya es un tema del grupo como tal, ¿sí?
o si no se lo resuelve, por lo menos de alguna manera lo pone en otro lugar, ¿no es cierto? El tema de los profesores como un equipo, que no es solo planifiquemos juntos, está re bueno planificar juntos, pero también demos clases juntos. Y también lo que nos decían es que esto de tener profesores así, les implica que, por ejemplo, uno de los profesores puede liberarse para atender un grupo con problemas o un chico con problemas, o hacer algún tipo de capacitación o de cosas que después vienen y se las cuenta a los otros. Es como que con el mismo tiempo y con el mismo esfuerzo resuelven los temas que no podemos resolver con la relación 1 a 1, la clase siempre atendida por una persona, etcétera, etcétera. Se trabaja en dimensiones no cognitivas como la responsabilidad, la autodirección del aprendizaje, es decir, se hace, yo digo, es como una didáctica que en serio plantea la formación integral de la persona. Pues nosotros declamamos la formación integral de la persona y tenemos una didáctica para los aspectos cognitivos y nada más. Y lo otro lo arreglamos como podemos, ¿sí? Entonces acá me parece que es una visión del compromiso de enseñar que realmente es mucho más amplia. Bueno, se compromete con el aprendizaje profundo, mejora el clima del aula, etcétera, etcétera. Es decir, son como temas que además puestos así uno podría decir, bueno, no, está bien, una escuela del futuro tendría que tener todo esto, pero uno puede empezar por cualquiera de estas partes, no necesita seguir, que es otra de las cosas interesantes de esto. Me propongo y empiezo por donde mi institución va, por donde el grupo que tengo, etcétera, etcétera. No se puede, es lo que siempre decimos cuando vemos esto. Qué lindo sería, pero no se puede, ¿sí? Entonces digo, acá hay 3 o 4 cosas que siempre se dicen, ¿sí? No se puede porque el Estado no me deja o las normas no me lo dejan. Las normas son napoleónicas, quiere decir que me dicen hay que hacer esto y no me dicen logre tal cosa y arréglese para llegar. Es muy, no hay decisión institucional para la selección sobre todo en las escuelas públicas, entonces ¿qué hago con los docentes que me tocan? Y además no tengo los recursos para poder hacerlos, o sea que cuando me venga todo esto voy a empezar a pensar si puedo innovar, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, está bien, todo eso es cierto, pero también vemos en la realidad que hay mucha gente en escuelas públicas y privadas que se las arregla para encontrar lo que podemos llamar los intersticios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los intersticios que uno ve que se encuentran frente a estas dificultades? ¿Sí? Intersticios. Para el primer problema, que es la estructura jerárquica del Estado. Bueno, el supervisor no me deja. Es cierto. Pero también es cierto que los que tenemos mucho tiempo en esto sabemos que hoy la supervisión no es lo que era antes. Está mucho más abierta, hay formación de distinto tipo. Yo en las maestrías, tanto en la Ditela como en San Andrés, suelo tener supervisores que vienen a hacer las maestrías. Esto antes no ocurría. Es decir, me puede tocar uno que no me deja. Y también hay alternativas para eso, todos las sabemos. Pero también es cierto que hoy también uno puede tener una alianza, ¿sí?, con el supervisor para poder avanzar. Respecto a la normativa, es cierto que hay mucha normativa que no permite, pero también hay formas de encontrar la manera de cumplirla más allá de. Entonces, encontrar este espacio, este intersticio, esta reinterpretación de la norma, también forma parte de las competencias que un director puede tener para poder innovar. Y muchas veces esto significa que uno la normativa la usa como marco habilitante, es decir, bueno, a mí me están pidiendo esto y dicen que se hace así, así, así. Hago algo de cómo se hace, pero además me paso y hago lo otro para cumplir el objetivo. Es decir, la uso como un marco de habilitaciones. No hay decisión institucional para la selección del personal. ¿Cuál es el intersticio? Todos sabemos que un proyecto institucional fuerte selecciona gente, en lo público y en lo privado. ¿Sí? Es decir, es cierto, yo recibo, sobre todo en el sector público, sin ninguna posibilidad de opción, pero el clima institucional produce efectos en cualquiera de nuestras instituciones que hace que se vaya produciendo una selección. ¿Y qué quiere decir una visión compartida, la clara asignación de tareas? Bueno, todo lo que tiene que ver con, y en esta escuela me exigen demasiado, entonces me voy. ¿Sí? Prefiero esta otra en donde falta y no pasa nada.
Entonces, este es para tarea del director el liderazgo de una cultura institucional, de un proyecto fuerte que actúe con las posibilidades de que todo el mundo aprenda, pero también de que haya las posibilidades de que se quede el personal que uno necesita. Y el tema de los recursos también me parece que es interesante replantearlo, porque hoy en día mi convencimiento es que no hay tanta necesidad de recursos materiales, hay necesidad más de buenas ideas y ganas de hacer, que no es un voluntarismo, no es un voluntarismo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer con los mismos recursos que hoy tenemos, pero sí priorizando lo que no priorizamos, que es lo que yo llamo los recursos inmateriales. Cuando hablamos de recursos nos ponemos en la cabeza personal y plata, pero con mucha plata y mucho personal, si no tengo una buena gestión, si no tengo una buena dirección de organización, si no tengo un montón de cosas si no tengo una secuencia de tiempo que me permita ir organizando, ir ganando, etcétera, etcétera, es muy difícil llegar a hacer cosas. Entonces creo que los recursos son muchas veces más, no siempre, pero muchas veces son más una excusa que una realidad, porque sabemos que con una buena idea, que con una buena gestión, etcétera, también los recursos van llegando. Incluso en el sector público, aunque no vengan del Estado. Entonces, esto también me parece que es importante. En resumen, y son las 10:05, vivimos una era difícil, pero creo que fascinante, y por eso me parece interesante entenderla como tal, ¿sí? Y con retos grandes, pero en estos momentos de gran disrupción también tenemos grandes posibilidades. Antes, muchas de las cosas que hoy cuestionamos y cuestionamos en la escuela no las podíamos cuestionar. Hoy tenemos el espacio para hacer eso, ¿sí? Pero esto no es una tarea individual. Es una tarea de aprender entre todos, de ir probando, de hacer sinergia, de romper la lógica tradicional del sistema escolar, que es la lógica del individualismo. El alumno aprende solo, el docente enseña solo, el director dirige solo, la escuela está separada de los demás. Empezar a hacer sinergia de directores que trabajan juntos, de escuelas que van haciendo proyectos juntos, de chicos adentro de la escuela que trabajan no solamente con los de su grado, sino con otros, es una forma de empezar a moverse hacia estas otras cuestiones. Suerte y muchas gracias. Bueno, ahora... Sí, espera que voy a buscar. Sí, tienen un papelito para ir escribiendo preguntas, si quisieran. Yo tengo dos. Bueno, una, el comentario de... Efectivamente es fascinante la situación, porque abre de verdad una cantidad de posibilidades y vuelve a la escuela a un espacio muy creativo y a la gestión un lugar muy creativo, ¿no? Eso es fascinante. Hace el trabajo del director, me parece un trabajo incierto, pero más interesante, ¿no? Yo tengo dos... Me da gracia sí. Porque lo de incierto tiene que ver con el pensamiento lineal. Claro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo tenemos metido ahí? Sí, no, digo, al principio incertidumbre en cada decisión, de saber que justamente no es lineal, habilita que al tomar decisiones uno maneje el principio de incertidumbre. Yo tenía dos comentarios o preguntas o temas que te quería preguntar. Uno, bueno, en relación a la normativa y a la política educativa, porque decimos la normativa como si la normativa cayera como no sé, como las tablas de Moisés, ¿no? Es decir, la normativa la producimos nosotros o la produce el quien, digamos, nosotros, finalmente, no, la política educativa, pero también los sindicatos y también la realidad educativa. Entonces digo, por un lado, la normativa y la política educativa, el modo en que la política educativa piensa las reformas, por ejemplo, también está tomada por una lógica lineal.
¿no es cierto? Donde vos decís, porque estamos hablando de la escuela, pero digo, la política educativa también está pensando la reforma acá, estos piensan y linealmente abajo las escuelas aplican. Digo, ahí también hay que hacer una reconversión de esa lógica. Eso por un lado. Y la otra, que es un tema que te lo dejo así servidito en bandeja, estamos hablando en las escuelas donde están los chicos hoy. Los jesuitas contaban también, ya hace bastante tiempo, cuando empezaron a contar su experiencia, por ejemplo, yo los vi acá hace un tiempo, ellos hicieron algo insólita, y es que en la misma escuela están los dos vigentes, los dos modelos, o sea, tienen la escuela reformada, pero después hay grupos que están en la escuela tradicional, y los padres tienen que optar y firmar para habilitar a sus hijos a que pasen al sistema experimental. Eso para nosotros es insólito también, porque en general uno dice, ¿cómo voy a tener en una misma escuela dos opciones, ¿no? Digo, bueno. Ahora, estamos hablando de cómo se hace el cambio a nivel de escuela, y yo pensaba, por un lado, normativa y política educativas dentro del mismo paradigma, que también tienen que cambiar, y lo que te dejo servido en bandeja es la formación docente, porque una de las cosas que estamos viendo es que los docentes que salen de la formación, digamos, tienen a flor de piel esta lógica absolutamente lineal, disciplinar. En la escuela media seguimos formando profesores de historia, profesores de... Entonces, por ese lado uno aspiraría a que si en algún lugar, creo yo, como lo ves, te pregunto, si en algún lugar deberíamos estar haciendo innovación fuertemente en este sentido de revolución epistemológica, debería ser en cómo estamos armándole la cabeza a quienes dentro de 5 años van a salir al mercado docente, ¿no? ¿Tengo 2 conferencias más o qué? Porque respecto de la política educativa y también de la gestión escolar a nivel de las instituciones, yo creo que este pensamiento lineal ha producido lo que yo llamo una suerte de pensamiento mágico lineal, ¿sí? Porque salió el currículum, ya se enseña en las escuelas. Porque se extendió el tiempo de formación, los docentes, los egresados son mejores. Porque, bueno, no sé, tendríamos que haber aprendido a esta altura del partido que esa magia no existe, que todo es mucho más complejo, que se dan cuestiones en el medio sin las cuales no se funciona. Y además una de las cosas interesantes de este tema de la gestión de la complejidad, hay un proyecto en la OECD que se llama Governing Complex Education and Reforms, que habla justamente de cómo se gestionan las reformas educativas, porque son reformas complejas, y lo que plantean es que hay que ir por aproximaciones sucesivas, que hay que ir todo el tiempo tomando decisiones, que hay que fijarse un norte y decir voy para acá, pero que eso no va a pasar como yo creo, porque hay una cuota de azar. Y que tengo que estar preparado y tengo que anunciar que esto no va a ser así, sino que tengo una intencionalidad y vamos a apuntarlos todos y poner los mecanismos para que eso pase. O sea que creo que por supuesto tiene que ser parte de la política, este modelo tiene que ser parte de la política más nacional, y que es un nuevo paradigma, es una forma distinta de pensar cómo funciona la realidad. Y esto para todos, así como cuando yo era chica, mi mamá cuando me quería convencer me decía, esto es así porque está científicamente comprobado, porque había un paradigma de que la ciencia decía y ya no cambiaba más, porque esto lo había dicho la ciencia y no cambiaba más. Hoy sabemos que si algo tiene la ciencia es que tiene verdades que no son ciertas, porque van a ser siempre cuestionadas y mejoradas. Y esta mentalidad no la tenemos. Bueno, eso aparte. Respecto a la coexistencia de lo viejo y lo nuevo en una institución, yo te voy a dar la noticia de que eso hacemos siempre todos. Porque cuando ponemos un nuevo currículum, decís los de primer año solo, después los de segundo, después los de tercero, y ahí está coexistiendo siempre. O sea, eso para mí es uno de los problemas que tiene
el modelo de cambio educativo, que en lugar de repensar cómo reordeno, piensa cómo agrego. Y ahí hay una serie de temas para conversar muy en profundo. Pero para dejar que se puedan hacer otras preguntas, voy cortito al de la formación docente, que como es muy simple lo voy a resolver de una sola frase. Digo que ¿cuál frase? ¿Cuál frase hay que elegir? No, digo, por supuesto que hay que cambiar la formación docente, pero no se agota en el cambio de la formación docente, ni creo que se empieza solo por el cambio de la formación docente. Es fundamental, súper fundamental. Pero en los sistemas escolares, la tasa de recambio anual de los docentes es entre el 4 y el 5%. Quiere decir que para que esos nuevos docentes que vamos a generar, divinos pensando con la complejidad, súper didácticos enseñando de otra forma, lleguen al sistema, vamos a tardar 20 años. ¿Sí? Entonces, ojo, y no me hagan hablar del sistema formador de la Argentina, porque voy a decir muchas cosas que no pueden reproducirse, que realmente no se sostiene con nada, y creo que es una vergüenza que sigamos sin decir nada de todas las cosas que pasan y de cómo salen los docentes. ¿Sí? Creo que es una vergüenza nacional no poder dar una batalla de decir, ¿qué me están diciendo que los chicos no aprenden? Los docentes no saben. Y perdónenme, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Me hago cargo de lo que estoy diciendo y ustedes lo saben muy bien. Que no es un escándalo, es la realidad. Entonces, esta es una primera cuestión. Por supuesto que esto hay que resolverlo, porque sin eso no vamos a ninguna parte. Pero yo voy mucho más allá. En esto de aprender a lo largo de toda la vida, en esto de plantearse entornos alternativos de aprendizaje, yo sostengo que la madre de la didáctica y de nuestra tarea profesional es el triángulo didáctico. La relación entre quien enseña, quien aprende y el conocimiento. Por eso me pone tan nerviosa que el conocimiento esté tan atrasado en su actualización. Pero también estamos atrasados en pensar en la pata de quien enseña. ¿Por qué tiene que ser un docente? Hoy hay una línea muy fuerte que replantea el oficio de enseñar, que es la pedagogía, hacia lo que se llama las ciencias del aprendizaje, que es otra cosa totalmente distinta. Y esto, digo, habría que hablar mucho, por eso digo lo resuelvo en una frase, porque solamente voy a tirar títulos, pero es muy complejo, pero hay que también pensarlo desde otra cabeza. Preguntas. Sí, acá. Bueno, preguntas. Pero pueden preguntar. Sí. Bueno, si quieres, pero yo te leo las que llegaron y después abrimos diálogos, si querés. Algunas ya las contestaste. Bueno, hablamos de necesidad de mutación en las escuelas. ¿Qué sucede con el nivel superior? ¿Puedo mutar al modelo de pensamiento complejo, nivel superior? Debe mutar al modelo de conocimiento complejo. Si ustedes siguen un poquito el debate de las universidades en Europa, por ejemplo, está súper presente el tema. Allá hay mucha más relación entre el mundo científico, el mundo empresario, el mundo etcétera, etcétera, y hay una absoluta necesidad de que esto cambie. Incluso hay currículos universitarios específicamente planteados desde la cuestión de la complejidad, etcétera. ¿Cómo se podría plantear la capacitación docente si se requiere guiar a los alumnos en la resolución de problemas? Haciéndoles resolver problemas. Exactamente. Es decir, que la capacitación fuera... Alguien alguna vez me planteaba una cosa que yo no había pensado, que es re buena. Fíjense, nosotros pensamos que cuando trabajamos con los chicos en la cuestión de resolución de problemas, bueno, se le da un problema y uno sabe cuál es la solución. Entonces, lo que me decía esta persona es, eso es una trampa. Lo que hay que plantear son problemas de los cuales no sepamos la solución y juntos, el profesor con los alumnos, encuentren las soluciones para que justamente haya este entrenamiento. Y creo que en la capacitación docente habría que plantearse lo mismo. Ahora, fíjense que todo esto es bien interesante, porque yo creo que esto asume y necesita otra didáctica. Y también creo que hay poco planteamiento en la didáctica acerca de cómo hacer estas
cómo poner en la práctica todo este tipo de ideas, ¿sí? La didáctica sigue planteando lo de siempre y no se hace cargo de que hay otra manera de aprender. Si hay otra manera de enseñar, es que también hay otra manera de aprender. Los chicos, lo dicen hasta las abuelas, este chico no es como eran los chicos antes, ¿sí? Entonces, esto no nos hacemos cargo tampoco. Sí, sí, desde la academia, ¿no? Bueno, y acá tenés una muy puntual y una enorme, de 10 minutos. ¿Qué opina del proyecto neozelandés Cool? ¿Viste? ¿Saben lo que es? Es un proyecto de ley, no es ley todavía. Ni siquiera es, claro, ni siquiera Sí, es un es ingreso. un proyecto de ley que plantea que cualquier persona tiene derecho a tener educación, todo por internet, desde jardín de infantes hasta la universidad, ¿sí? Que está generando mucha polémica. No, lo que opino es que estos son los emergentes que les digo, de estas cosas que están, que como en todo proceso de cambio se producirán exageraciones para un lado y exageraciones para el otro. Gente que no quiera cambiar nada y gente que quiera cambiar todo. Ahora, conozco algo de la historia educativa de esa zona, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, y sé que su tradición es muy fuerte con la educación a distancia, muy fuerte, muy fuerte. Es decir, para decirles un ejemplito, cuando se ve enfrentado, Australia cuando se ve enfrentado con el problema que tuvimos todos en su momento, de cómo alfabetizar a toda la población y sobre todo cómo alfabetizar a la población rural, la Argentina y casi todos los países lo que hizo con pensamiento lineal es escuela para todos. Aunque era en un contexto que era imposible sostener la lógica de tantos alumnos por docente, por las distancias tampoco, igual escuela para todos. Entonces inventaron sucedáneos depreciados de lo que era la escuela urbana. Australia lo que dijo es, no, en la zona rural no puedo poner escuelas. Entonces lo que hizo fue dar materiales de enseñanza a las madres. Todos los días, de 1 hora a 1 hora, durante 2 horas, la radio nacional transmitía las clases para las madres, ¿sí? Y una vez por año, en el momento, en la etapa, en la estación de la esquila, que los hombres se organizan para ir de estancia en estancia para esquilar a las ovejas, con los piquetes de esquila iban 2 docentes, para evaluar a los chicos y para ayudar a las madres con los problemas que pudieran tener los chicos. Así alfabetizaron, con un modelo organizativo, es decir, fíjense, el mismo objetivo, pero con un modelo organizativo. Por eso cuando hablo de los recursos, digo, el recurso principal es el recurso no material, el recurso de organización, el recurso de conocimiento, ¿sí? Porque es otra forma distinta para lograr el mismo objetivo, mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más pertinente de lo que puede ser el sucedáneo que tuvimos nosotros. Entonces no sé por qué contesto. ¿Qué contestabas? ¿Qué opinas del proyecto neozelandés? Bueno, es una exageración. Sí. Bueno, lo que digo es esto, es otra historia, es para ellos no ir a la escuela no quiere decir lo mismo que para nosotros. Entonces, y hay que ver si se pone en práctica, hay que ver, etcétera, etcétera. Así es. Pero actualmente hay chicos que no van a la escuela, el Ministerio de Educación está tomando para la acreditación de grado. Está totalmente habilitado. Bueno. Y la familia lo resuelve como sea, a distancia, con maestros particulares, con profesores, así que está habilitado en nuestro mismo país. Sí, bueno, pero una ley que diga todos pueden que ser, viste, es más, sí, sí. Desde la primaria. Bueno. Dos más, las últimas. ¿Cómo mejorar los concursos docentes, que son el mecanismo de selección e ingreso al sistema universitario, dice acá, y no logra poner a los mejores docentes en el cargo que corresponde? Sí, yo no he pensado mucho en esa temática, pero sí me he planteado si en realidad tienen que ser concursos. No sé. No sé si hay otras formas, no sé cómo... Habría que dedicarle un poquito más de pensamiento a la cosa, pero lo que sí sé es que muchas veces... No encuentro forma para pensar cómo puede un concurso estar organizado de tal manera que no se pueda hacer trampa. Y como hacemos trampa todo el tiempo en todos lados, entonces no sé si vale pensar... Está organizado desde la misma lógica lineal.
Sí, pero además con, no sé, por eso te digo. Bueno, finalmente, pequeña pregunta. ¿Cuáles serían las competencias del siglo XXI para desarrollar en la escuela? Bueno, no tengo muy armado el esquema, pero... Ah, sí, decía dónde lo vi. Sí, el lunes cuando estuvimos con los jesuitas, ellos lo tienen muy bien organizado, tienen 4 o 5 competencias cognitivas, Ajá. ¿sí? Y 2 o 3 de las que llaman blandas y que ellos las llaman transversales, que son esto de aprender a aprender, poder trabajar con otros, etc. Y lo interesante es que tienen un boletín para eso y que lo evalúan tanto las cognitivas como las otras, y además el formato que tiene el boletín es muy divertido porque no tiene número y tiene número, pero lo que tienen es un dibujo de una batería de celular con rayitas, ¿sí? Y entonces, obviamente son números, las rayitas quieren decir números y es un gradiente, pero está re interesante porque ellos dicen, el boletín tiene que ser algo con lenguaje de los chicos. Entonces, primero tiene una foto adelante, tiene una foto de un docente con chicos trabajando al lado, todos riéndose, como mostrando, es divertido y ahí se hace entre todos y qué sé yo. Y adentro tiene esto que les digo, pero bueno, la verdad no puedo, no me nace decir nada más estructurado porque la verdad no lo tengo pensado, creo que es un tema muy interesante para poder hacer algún trabajo en serio. Y creo que hay gente que ha avanzado, como este ejemplo que les digo, de la cual uno puede tomar ideas y puede ver si es posible, si no es posible y cómo avanzar en eso. Pero que hoy importa no solamente la cabeza, sino el aprender a hacer, es decir, esto de las competencias llamadas blandas, esto creo que todos lo sabemos, y todos lo sabemos que eso no se enseña en una clase, ¿sí? Eso se enseña haciéndolo y viviéndolo, y este es el reto que tenemos dentro de las instituciones. ¿Qué transmitimos más allá de lo que está formalmente planteado? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Tenemos unos minutitos más. Sí. ¿Del concurso? Sí, el docente es esa clave del sistema educativo. Creo que debe hablar en serio de cómo ingresa un docente a la clase, por qué, qué está enseñando. No es un tema menor. No es un tema menor, pero... Si el docente es el que va a ser el transformador de la sociedad, a transformar la cabeza del alumno, tenemos que empezar a mirar bien por qué un docente, cómo es que ingresa, por qué está dando clase. Yo creo que le estamos dando un poco de importancia a eso. Sí, no, yo comparto 100% lo que decís. El ruido me hace cuando pones el peso 100% en el docente. Porque justamente hoy lo que hay es, una de las características de esta época es que hay muchos más accesos al conocimiento que solamente la escuela. Entonces, por eso me hace un poco de ruido la cosa, que creo que hay que pensarlo en un universo un poco más amplio, o si querés llamar docente a muchas más otras funciones que no son solamente la de estar dando clase. Está bien, pero si entendemos que hay un sistema formal de educación, que es el encargado, y lo aceptamos, yo hablo del sistema universitario donde yo participo, ahí se sigue yendo, hay que cruzar, hay que dar materias, hay que estar presente, todavía existe, o sea, sí. Presente, sí. Desapareció. No digamos, bueno, formamos en cualquier lado, estamos en hija que quería estudiar y todavía no pasó eso. Sí, pero te digo, totalmente de acuerdo, pero de nuevo, trata de mirar un poquito la otra parte de la historia. Hay estudios que muestran que sobre todo los adolescentes, las cosas que les interesan las aprenden por fuera de la escuela. Pero estoy hablándote de cómo funciona un motor o cómo funciona un avión. No estoy hablando de los hobbies, estoy hablando de conocimiento de física. La física que les sirve para entender lo que a ellos les interesa, la aprenden afuera de la escuela. Sí, puede ser. Puede ser, sí, puede ser. A ver. Yo solamente quisiera agradecerle, felicitarla, y transmitirle, creo que en nombre de varios, fue muy grato escuchar esta conferencia. Muchísimas gracias. Supongo que ha sido como todas. Me ha quedado mucho tiempo. Faltó más tiempo, que se repita. Bueno, muy bien. Bueno, ¿podemos muchas gracias, señores.
Quédate. Bueno, quiero compartir con vos, Inés, que vas a estar en la próxima publicación. Les quiero mostrar, quiero invitar a la gente de Editorial Aike, Rosalía Muñoz, vengan aquí adelante, porque ahora vamos a hacer Néstor, adelante. Quisiera también que venga Gabriela Kricheski, Natalia Zacarías, Ile Bosquedate. ¿Y dónde está Dani? Bueno, Rosalía Muñoz, Néstor Benito son la Editorial Aike. Y vengan. Ileana, Gaby y Natalia trabajaron muy fuerte para que estas conferencias que venimos realizando desde el 2012 podamos publicarlas. La Editorial Aike, quiero agradecerles muchísimo porque se entusiasmaron con el material y acaba de salir, todavía salió del horno. Es el primer tomo, vamos a tener 3 tomos con una selección de conferencias que hicimos. En este primer tomo tenemos las conferencias de Tomás Abraham, de Ricardo Vaquero, de Roberto Gargarella, Karina León, Juan José Liach, Axel Rivas, una mía, y Emilio Tenti Fanfani. La verdad que nos encanta, estamos muy contentos y quiero decirles que me parece que hoy nos trajeron finalmente no van a estar los libros, pero están en las librerías. Lo que podemos hacer es el año próximo, que ya va a estar probablemente en abril, que es cuando reanudamos el ciclo, van a estar el tomo 2 y probablemente el tomo 3. Esta conferencia de Inés va a estar en el tomo 3. Si trabajamos, chicas, fuerte para corregir, editar, porque todo se desgraba, hay un trabajo muy fuerte de edición. El tomo 3 va a estar dedicado a justamente innovación educativa. Está dedicado a escenarios e instituciones, es más de contexto. Y el segundo tomo es bien gestión escolar y liderazgo. La idea es que estén los 3 y ahí sí, seguramente la primera conferencia del año que viene ya estén los libros. Pero lo que vamos a hacer ahora es sortearlos. Tienen un número, se nos ocurrió eso porque tenemos muy poquitos. Tienen un número abrochado en la carpetita, ¿no? Yo quiero decirles que tengo el número 5 en una carpeta que me trajeron, o sea que si sale el 5... ¿me lo gano? No. Bueno, Inés, vení. ¿Querés sacar vos los números? Como vení. La niña exploradora. Ahí, entreguen ustedes. 24. ¿Dónde estás? Muy bien. ¿Cómo? A ver, dale. 77 no, ¿no? ¿77? ¿Por qué no? 77. Venite. Dáselo. Sacamos otro. Sí. Vamos. 7, estoy con 77. No. ¿Pero cómo sabía? Él estaba diciendo, dale. Bueno, gracias. A ver, otro. Ay, qué feo esto. Dale, yo te ayudo. No, 9. Muy bien. Sí. Rosalía, y Néstor, ¿quieren comentar algo mientras seguimos sacando? Ahora un ratito más quedan. 64. ¿No? ¿Están todos aquí? ¡Ay, sigue! 64. Muy bien. Nos quedan, a ver, dos más. A ver. 37. ¿37? Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? No te había visto.
El último. Qué horror, qué feo decidir la suerte de la gente. Sí, es horrible. 65. Muy bien. Ha habido mayoría de hombres, me parece. Mira, salió 64 y 65. Y los 7, bueno, mucha suerte. Bueno, nos quedan acá estos que tenemos que entregar. Para quienes quieran mirarlos, estos no los podemos sortear, pero bueno, los pueden conseguir en la librería y si no, esperen a que empiece el ciclo Ser Director 2017. Van a recibir una evaluación online, les vamos a mandar, les pido que la contesten con una evaluación de todas las conferencias. Estamos evaluando las conferencias por organización, por tema y orador. Acuérdense que yo les di los libros, ¿eh? Y lo que vamos a hacer, y les vamos a preguntar también sobre temas que quieren ustedes, como hacemos todos los años, qué temas tienen interés en que abordemos en el ciclo. Bueno, la verdad es que desde... ¿Qué? Sí. 4. Bueno, quienes hayan venido a 4 conferencias de las 6, después pídanme si quieren el certificado de asistencia. Yo voy a estar acá en el desayuno con ustedes, así que se me acercan y me lo piden, sin problema. ¿Está el desayuno? O sea, hace mucho frío. Bueno, mejor. Bueno, no, como no lo veía llegar, digo, quedamos sin desayuno. Bueno, no, hay desayuno. Les quiero nuevamente agradecer. Nosotros empezamos este ciclo en el año 2012, tímidamente. Dijimos, vamos a hablar con los directores de otras cosas, vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de derecho, y la verdad es que pensamos que iban a venir un puñado de directores y cada año se inscribe más gente y tenemos demanda, y además antes de publicar el ciclo cada año nos preguntan cuándo empieza, cuándo arranca, o sea, ya es... Yo les cuento, yo me quiero bajar, ¿no? Como algunos decían, bueno, ya está, listo, armemos otra cosa. No, tiene que seguir el ciclo, tiene que seguir. Y la verdad es que, bueno, creo que encontramos un formato y encontramos una necesidad, y la idea entonces es continuarlo. Tenemos varias ideas para el año próximo con algunos cambios, pero se las vamos a consultar en algún momento por una encuesta, pero estamos esperando también las demandas, las expectativas de ustedes. Bueno, para la universidad es un placer recibirlos cada mes, y les agradezco mucho, les agradezco la presencia, el compromiso, las preguntas, y espero verlos el año que viene, y espero que nos contesten la encuesta. Quiero agradecer mucho, esto es mucho trabajo de organización, las inscripciones, que ustedes estén cómodos. El trabajo de Ileana este año es muy fuerte en eso, y la verdad es que trabajamos mucho y muy en equipo, y bueno, quiero pedirles un aplauso para las chicas. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vemos, vamos a desayunar, nos seguimos viendo. Gracias.